Hola, Hola, buenos buenos días. días. ¿Cómo Nosotros están? todavía seguimos aprendiendo. Nosotras somos Manuela Rubio. Paola Betancourt, creadora de Maqueno, un espacio alrededor del arte y el diseño. Bueno, hoy tenemos como invitado a Miguel Mesa. Ya se nos está conectando mucha gente. Qué ¡Qué bueno. dicha! Y vamos a ver si ya lo tenemos por acá. Bueno, Migue en este momento se encuentra en otro continente. Está en Francia y ya pues vamos a comunicarnos con él. Por acá ya está. Migue, Por acá, Miguel. bueno, nos quedamos ahí como en silencio. Yo quería hacer algo. Ay, oíste, yo tengo una obsesión. Me encanta el bigote en los hombres. Y entonces le digo a mi esposo, amor, Así, déjate el bigote. Y se lo deja mientras se termina de afeitar. No. ¿Qué más, Miguel? Qué rico que estés por acá. ven ustedes, chicas, ¿qué han hecho? Gracias por invitarme. ¿Cómo está el clima? Perfecto, pues le da a uno de rabia no poder salir a caminar porque después de todo el invierno que sí podía salir uno, ya ahora pues la primavera nadie la va a sentir como debe ser, pues entre comillas. Como la espera, cuando Sí, tiene esta espera desde el invierno. Así es. Miguel, gracias por estar con nosotros, por aceptar esta invitación. Eh, cuando te conocí, te hice una pregunta, pero la voy a hacer después. Cuéntanos, empecemos. ¿Quién ¿Quién es eres Miguel? tú? Todo Sí. el cuento. Yo voy a a ver, hacer un intento a mover la cámara y nos perdonas, pero te no estoy poniendo atención. te preocupes. Yo soy de Medellín, estudié mi colegio y la universidad en Medellín. Estudié modas como carrera profesional y hice unas prácticas en un museo textil en Oaxaca y desde ahí me di cuenta que no quería seguir el camino como que entre comillas tenía predeterminado un diseñador de modas que estudia moda y luego sigue moda y luego sigue, sino que quería hacer como un desvío que me acercara más a la gente y más a la manera en la que la gente utiliza la ropa y cómo la teje. Y entonces dije, voy a hacer una maestría en antropología eh, y luego me dije, estando en París, porque la maestría la hice en París, voy a hacer algo que me enseñe a entender cómo funciona el sistema de la moda como tal, no como un diseñador que escoge telas, siluetas y sabe coser o patronar, sino como alguien que sepa de negocios, que sepa por lo menos saber dar una opinión sobre el sistema, digo, sobre un plano de contabilidad o sobre una de resultados, manejar tesorería. Entonces dije, voy a hacer una maestría en management de moda y lujo, que es lo que estoy terminando ahora En París. en París. Miguel, pero bueno, es que cuando, o sea, como vamos a introducirnos a un tema, tú eres un chico muy atípico. ¿Cuántos años tienes tú? Es que eso a mí Tengo me sorprende. 25. 25. ¿Hace Es un cuánto te chiqui. graduaste? Me gradué en 2016 O sea, hace 4 años, de de 21 años, moda. de moda, ajá. O sea, vamos a empezar un recorrido de tu vida de 4 años y la gente se va a quedar en qué momento. ¿Listo? Perfecto. Pero de pronto un poquito más atrás, Empecemos más Miguel, atrás para que la Miguel, gente entienda. eh, ¿de dónde viene esta sensibilidad? ¿Tienes algún recuerdo o de tus abuelos, de tus papás, de un tío, de tu familia, no sé? Pues sí, chiquito, sí me acuerdo que mi abuela materna cosía para clientes, para mujeres, pero yo creo, o sea, no, nunca pienso, o sea, siento que sí fue un acercamiento al material y a la tela, pero como eran siempre señoras mayores, yo nunca podía estar en las mediciones, yo nunca estaba, solamente jugaba con los retazos, entonces no creo que me afectara tanto y nunca lo cito como una influencia. Siento que, siento que es un momento en el que me acerco a la manera de entender la ropa que contaba más historias de las que uno podía ver en la superficie. Es ahí cuando yo empiezo a leer
empiezo con revistas básicas, pues empiezo con Vogue y luego empiezo a buscar todo tipo de literatura que empieza a abrirme la mente de que hay más allá de lo que la ropa es como material. Pero si debo citar algo estéticamente, es pues, mi abuela que como tenía sus matas, como organizaba sus comidas, sí, tenía. A mí me sorprende mucho, Miguel, esa era la pregunta, que cuando te conocí, te pregunté, ¿qué hacen tus papás? O sea, es que, ¿te acuerdas? Es que, es que el resultado de este talento, o sea, ¿de dónde viene? Porque tiene que ser uno muy asertivo o tener una gran influencia, como cuando Pau te preguntó, cuenta qué hacen tus papás. Mi papá es médico, es, es médico, es un héroe hoy en día. Ah, lindo. Y mi mamá trabaja en un banco, es ingeniera de sistemas. Y cuando, Eh, sí. o sea, ningún acercamiento a la, pues, entre comillas, a la moda más allá de escoger ropa como cualquier persona lo haría. Y bien, cada uno tiene una sensibilidad, pero ellos nunca me insinuaron que escogiera más o que escogiera mejor, entonces sí creo que es algo ¿Y, que yo como que construí. ¿Y tienes hermanos, Miguel? Tengo una hermana que es psicóloga. Ok. Ah, Miguel, cuando llega este jovencito de un colegio tradicional, papás pues tradicionales y dicen, papá, mamá, voy a estudiar diseño de modas. ¿Qué pasa en ese momento? Pues para mí fue súper fácil, porque afortunadamente en el colegio me iba bien, era buen estudiante, era becado, entonces confiaban en mí, sabían que yo no iba a tomar, que la decisión que tomara la iba a afrontar y que si a mí me parecía que era una carrera digna, entre comillas, de pasar el tiempo estudiándola, era completamente válido. Pero, pero sí, muchas personas pues, no creo que pasen por una historia tan tranquila y sobre todo en el país, que yo creo que la imagen del diseñador de modas es muy vista por debajo. Ujú. Yo Sí, creo que mucha gente tiene como el imaginario que es chistoso, pero como de el diseñador de pues, Hugo Lombardi, me parece que en Betty la Fea marca un estereotipo que lastimosamente la gente sigue pensando que todos los que diseñadores de sí, moda. que están equivocados. Sí, Miguel, usaste una palabra que yo creo que define lo que haces hoy en día. Eh, tus papás te dije, confiaban en ti porque sabías que ibas a elegir algo digno, ¿cierto? Y sí, creo que en todo lo que has estudiado y lo que tú has expuesto y las experiencias que ya nos vas a contar, le dan dignidad a la industria, a los textiles, a la moda, a los ancestros, de dónde venimos. Entonces creo que eso es lo que tú has hecho en este corto tiempo tan grande. Listo. muchas. Miguel, sales en una pasarela y es donde todo el mundo dice, ¿quién es este personaje? La pasarela de jóvenes creadores chocolate. con una propuesta, eso fue en el 2015, 2016 aproximadamente, ahí ya pues para graduarte. Eh, o sea, ese trabajo tan suntuoso, ¿de dónde resulta? Ese trabajo, Manu y Pau, viene de una visita que hago a un museo. Bueno, siempre yo me he preguntado por qué en Colombia en museos hay tanta inversión en el Museo del Oro. Si bien es un museo divino y muy bacano, es precioso, pero yo me preguntaba, ¿y dónde están las otras cosas con las que nuestro pasado precolombino vivía? ¿Dónde están, cómo comían, cómo se sentaban, cómo jugaban? Entonces yo me dije, quiero hacer una colección que combine todos los elementos de los vestigios arqueológicos que nunca, entre comillas, hemos visto en nuestra cotidianidad, porque el poporo lo conoce todo el mundo, pero si uno dice un fardo funerario guane o chipcha, no viene una imagen a la mente. No. Entonces son los objetos. Entonces yo dije, quiero que sea algo que parezca cerámica, tejido y cestería. Entonces dije, ¿qué material, qué
trabajo, qué asociación de colores, de formas puedo yo utilizar para que genere esta mezcla de sensaciones. Entonces pues, descubrí no, un material que siempre ha estado, bueno, hace mucho tiempo ha estado en el centro de Medellín. Es un material que produce Enca de Colombia para hacer llantas. Y entonces yo me acerqué a Enca y les mostré lo que estaba haciendo con los pedazos que encontraba, porque es un producto que se vende directamente a empresas, no es un producto que los consumidores puedan conseguir, sino que Enca vende muy pequeños pedazos, y es porque se usa solo el hilo para la industria de zapatos, para remachar cosas. Entonces yo fui a donde Enca, le mostré mi trabajo, les gustó mucho y Enca me decide apoyar dándome todo el metraje que necesitara con un, pues sí, con un tipo de tela como el que me servía. Yo dije, quiero que sea cierta trama por cierta ordimbre y a ver qué funciona. Y funcionó y hice estas piezas. Eso es, Miguel. Hice la práctica en Enca de Colombia. ¿Qué tal esa empresa? Increíble, divino. Increíble. La Y industria en Antioquia, pues en Medellín. Ahí ve uno las fábricas de hace muchos años que ojalá sobrevivan ante esta situación. Miguel, ahora que tú hablas como de todo esto, ¿cuáles crees que son esas riquezas que tiene América Latina o Colombia? pues, ilimitadas. Por ejemplo, en esta época de crisis sanitaria, cuando uno empieza a ver todas estas iniciativas que buscan conservar el medio ambiente, las riquezas en cifras es impresionante, pero las riquezas en las que yo en mi trabajo, pues soy más sensible, son a la intelectualidad o a las, no sé, como a las situaciones que se han dado particulares en nuestro país que lo hacen único y que son, entre comillas, historias que muy poca gente conoce. Por ejemplo, solamente he encontrado un libro como tal dedicado a la historia de la moda en Colombia. Y decían que en la época colonial era más costoso era más caro el precio de un cuadrado de seda, como un pañuelo de seda, que de un par de aretas de oro con esmeraldas. ¿Por qué? Porque era tan costoso traer ropa de afuera y la seda no se daba en Colombia, que el oro y la esmeralda, que obviamente eran costosas y valiosas, no equiparaban al precio de un pedazo de tela que, pues sí, que entre comillas no tiene valor. Entonces desde ahí yo empiezo a preguntarme cómo hacer una colección, por ejemplo, en la que lo que se pierda sea el metal y lo que quede sea el hilo. Y esa es una de las colecciones que hice con papel, en la que el papel era metalizado y yo lo arrancaba, o la persona que compraba la pieza lo arrancaba para que detrás viera el hilo. Entonces son Ay, como es hermoso. transiciones de historias a maneras de vivir con la prenda. Uy, esa prenda es una obra de arte. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Sí. Miguel, te voy a hacer dos preguntas para ver con cuál comenzamos, que no quiero ir destapando procesos tan interesantes. Sucedió algo en Nueva York muy importante y también viviste en México. ¿Qué fue primero? Primero fue México. México, antes Sí. de lo que sucedió por allá. Listo, entonces empecemos por tu experiencia en México. A México llegó después, bueno, primero, yo no dije al principio, pero sí pasó, fue que me gradué de la colegiatura en Medellín y luego hice unas prácticas en Chanel, pero en la parte de bordados y plumas. ¡Wow! Prácticas cortas de 3 meses en total, donde estuve en contacto sobre todo con la colección alta costura que se iba a mostrar en enero, pues que se mostró, sí, en las primeras semanas de enero, y con la de Cuba. Mm. Entonces estuve haciendo muestras para... Miguel, yo no sabía, estoy... Ah, Miguel, pero ¿Qué uno, es eso, ¿cómo Miguel? llega este jovencito a Chanel a hacer una práctica? llegué, chicas, porque participé en un concurso en San Francisco que se llama Arts of Fashion, y el premio era hacer una práctica en estas empresas. No. Entonces, uno de los premios era ese, y ese fue el que me gané. Ah, Sí. ¿y en Sí, dónde viviste?
¿Dónde la hiciste la Vivía práctica? ¿En qué lugar del en mundo? París, vivía por Belleville, como el C del 18. Y es, Miguel. dime. No, es que Ay, no, el Ay, pero, tiempo se nos va a quedar corto. pero mano, a mí esa experiencia es muy bacana y técnicamente aprendí mucho porque aprendí la técnica del bordado especial que ellos hacen, que es con una aguja, que es como un crochet que entra y sale, que también se hace mucho en India, Ajá. pero intelectualmente no me nutrió mucho. O sea, me di cuenta que en una industria, pues en una casa como tan grande, yo decía, pero ¿por qué no nos mandan inspiración, una película, una carta de color? Y no, ellos funcionaban dándole completamente libertad a las personas de diseñar y luego ellos escoger. Y para mí fue muy duro porque yo decía tantos días que pasé haciendo esta muestra y resulta que mi jefa quería solamente que fuera blanco y negro. Y yo dije, pero si me hubieras dicho, o sea, pero bueno, Si así funciona. hubiéramos sido más asertivos. Exacto, pero es una manera de pensar la creatividad diferente. Sí. No, pues yo no sé, no me sentí muy relacionado con la manera de trabajar, pero aprendí mucho y estar ahí solamente ir a visitar a las ferias los proveedores de ellos, de perlas, de canutillos, es súper bacano, pues eso sí, inigualable. o sea que te marcó más México como experiencia, como aprendizaje, todo. No, Contanos. Miguel, y ya con lo que resumes, ¿qué dirán? Yo quiero dejar esta pregunta para que la destapemos en 20 años. Y en 20 años, ¿cómo Chanel mirará a Miguel Mesa? Yo, yo, Sí, ¿cómo Chanel mirará es que Chanel es un monstruo? Pues Chanel es uno de Sí. los gigantes que al año tienen de resultado de ganancias más del millón de euros. O sea, es absurdo. O sea, es un monstruo que es moda y perfumes. Son dos a la vez. Entonces, Dispes, o sea, obviamente con moda ganan, pero la moda potencia los perfumes hoy en total. día. Pero el negocio es más perfumes, por ejemplo. Y es algo que, por ejemplo, para mí, yo no, o sea, todavía, yo es algo que quiero entender mejor, porque hoy muchas marcas de moda viven sobre todo, por ejemplo, de la marroquinería. Mm. Además de los perfumes como es Chanel, Loewe o, pues no, Louis Vuitton, la ropa es un accesorio, parece contradictorio, la ropa es un accesorio para los bolsos. Increíble. Entonces, Increíble. yo también dije, es normal lo que siento, porque es una empresa que está pensada para que la ropa sí sea divina, perdón por ese sonido, pero que no sea el centro. En cambio, en mi trabajo, la ropa era el centro. Total. Creo que ahí ratificas la maestría que hoy en día estás haciendo. Ahí va tu estudio. Ay, sí, pues, Entonces, te das cuenta sí, uno de mucho. impresionante. Entonces llegas a México. ¿Con qué Entonces hablemos de intención? México. En México, chicas, lo que yo quería era que no quería hacer una práctica con un diseñador. No quería ser, pues sí, estar de mano derecha de nadie, sino de entender, de aprovechar este tiempo pues sí, como que no tengo que pensar en mayor cosa porque es uno aprender y seguir aprendiendo, pero ya escoger de quién o de qué empresa o de qué institución. Entonces envié mi solicitud al Museo Textil de Oaxaca, que es una institución privada, que es tanto un museo porque tiene textiles, pero también se interesa en mantener las tradiciones vivas. Entonces, ay, no, muy lindos todos los mensajes. Estoy No, feliz. Ay, no, no, lindo. no, lindo, pues yo estoy acá. Ojalá sus papás te estuvieran viendo porque Yo ellos, creo que sí, pero no he visto, pero yo creo que sí. uy, no, no, ¿Qué no, no, cantidad de no. mensajes te quieren Es mucho? que, qué admiración, Miguel. No, y además estoy lejos, entonces cada mensaje me llega al Sí, fondo. Te claro. llega más cerca. Sí, total. Estás lejos, el mensaje te Todo el llega mundo cerca está al feliz con corazón. este live. Ahí lo han dicho varias Qué veces. bueno, yo también. Entonces en México quiero hacer algo en el Museo Textil para ver cómo funciona la gente, cómo es una institución que trabaja con telas, pero no produce, pero se interesa por el pasado, pero por el futuro. Entonces dije, bueno, vamos.
y fue una experiencia súper bacana porque pasé un mes en el museo, también como adecuándome a ver cómo funcionaba, a ver cómo eran las dinámicas de, de fabricación, pero luego los otros 3 meses los pasé en una comunidad mixteca de la costa pacífica de Oaxaca que se llama Pinotepa de Don Luis. Y allá fue increíble porque yo nunca había tejido. Tenía un acercamiento al tejido, o sea, como persona, porque sí había, lo de Enca fue una empresa, pero aquí fue que yo me senté con el telar que dicen telar de cintura, que es una cosa impresionante técnicamente porque imagínense que es un telar que vos desde que lo empezás a hacer tenés que saber cuántas son las medidas de ancho y de largo. O sea, tienes que tener las 4 urdimbres. Es un textil que sale del telar sin hilos que cortar. O sea, sale perfecto. O sea, no puede... Es como del textil al molde. O sea, para los que no entiendan bien, urdimbre, trama, es las telas, pues generalmente es como viene una tela, un ancho rollo. y un largo, un rollo, exacto, un ancho y un largo. Acá ya viene con la medida precisa. Exacto. ¿Por qué? Porque ellos no cortan el hilo. Ellos pueden tejer con una sola madeja, por decirlo así. Wow. Entonces es impresionante porque el lujo está en que no tenés que cortar. Y si no tenés que cortar, no hay dobladillo. Y si no hay dobladillo, pues no sé. Es impecable. Exacto. Es impecable. Pero todo es cuadrado. O sea, Sí. ahora sí hay gente haciendo con cosas con curvas, pero es de más. No es No, tan muy difícil. No, es casi impensable. Pues no es muy rentable. Miguel, y esa técnica es una técnica ancestral. Sí, es una técnica ancestral que no se ha modificado técnicamente pues se cree desde la época prehispánica porque los vestigios que se han encontrado son la misma cantidad de palos porque está compuesta esencialmente de palos. Entonces vos tenés uno que es el machete, que es con el que cerrás el hilo de trama que vas poniendo, pero quizás eso es muy técnico, pero no. Para responder la pregunta, sí, es algo prehispánico que se continúa hoy en día sin mayor modificación. Los palos siguen siendo lo Wow. Te voy a decir, hace poco estaba estudiando con José María, mi hijo, está en octavo y está todo el tema prehispánico y la mismo. conquista. O sea, me parece increíble que estas técnicas no hayan desaparecido. Tienes toda la razón, Manu, porque, por ejemplo, incluso en los años 80, algunas investigadoras en México creían que la técnica iba a desaparecer. ¿Por qué? Porque ya están llegando telas industriales y porque es un trabajo arduo y doloroso, sobre todo porque es un telar que funciona la tensión es la de tu propio cuerpo. Entonces vos lo tenés amarrado a un árbol y del árbol viene todo hasta aquí, hasta la cintura, y vos tenés que estar haciendo presión para atrás para que la tela esté tensionada, porque si no está tensionada vos no haces nada o te queda feo. Sí. Entonces ustedes se podrían imaginar la espalda baja, cómo duele cuando, pues sí, cuando pasan horas, porque las señoras con las que yo vivía pasaban 5 horas, 6, 7 al día Es- tejiendo. Entonces, pero mira que no se desapareció, porque es algo que ninguna máquina puede hacer, que eso Uf, para que lo tuvieran en cuenta. el poder del ser humano. Miguel, y resultado de esa experiencia, ¿qué queda como resultado? ¿O Como qué estás resultado, haciendo para preservar o seguirnos comunicando esa experiencia? esa experiencia hice una serie de telas con ellas, porque ahí yo pequé un poco por ser muy diseñador, creo yo, porque ellas solamente usan unas faldas de 3 colores, morado, rosado y vino tinto. Usan tres, ya. Entonces yo dije, ¿por qué no hacemos otros colores para que eh, no se canibalice la oferta? Pero no, los textiles de los que estoy hablando son solo para hacer faldas. Donde yo fui, que también me parecía encantador, era porque ellas hasta los años 60 o 70 no usaban nada para taparse el pecho. Tenían una falda muy alta hasta el abdomen, por decirlo así, pero, pero andaban con el pecho descubierto. Solamente cuando hacía pues mucho calor.
o cuando iban a otra parte, a una casa que no se sentían cómodas, se ponían una tela aquí. Creemos que Manu tiene una de esas faldas. Ahora te mandamos fotos a ver qué nos dices, porque estamos seguras que Que esas faldas sí, la son de compré en esas. México a una artesana, pues porque me pareció preciosa, pero Y es hasta y es por hasta acá. acá y es ancha, o sea, Pero también puede ser simplemente una falda del mismo estilo, porque les dicen enredos, que es también está por todo México, por decirlo así. ok, Bueno, La mía, ok. la comida después, y donde yo fui era especial porque tiene un tejido, pero eso es muy técnico, de tramas, digo, es que tramas, de urdimbres complementarias que hace que te quede un poco satinado el derecho de la tela. Y eso las hacía brillar mucho y eran muy resistentes, muy gruesas. Entonces, qué bien. Pregunta Tata Soto, con esos textiles es que se hacen huipiles. no, Tata Soto es solo, estos con los que yo hice yo son solo para hacer, pues los que yo fui a aprender y conocer son solo para hacer enredos o faldas. Ok, Que los de huipiles son, en la comunidad donde yo fui, eran mucho más sencillos, de trama de urdimbre normal, blanca, con algunos diseños, motivos chiquiticos. Y esos no aprendí, pues era muy fácil, eso sí lo sabía hacer. Miguel, resultado, entonces dejas unos textiles de esa experiencia, dejas el conocimiento y ¿qué haces con ese conocimiento? Este conocimiento está, bueno, primero resumido en unas telas que tengo, que apenas fotografié el año pasado, que quiero cortar, pero no sé si hacer ropa, no sé si conservarlas y buscar hacer alguna manera de exponerlas, de compararlas a piezas de archivo, todavía no sé bien qué hacer. Pero de esta experiencia lo que nació sobre todo fue mi deseo de estudiar una maestría en antropología. Creo que esa es la gran ganancia, fue yo decir, hay tanta gente hay tantas cosas que la moda no me enseñó, quiero, pues que la moda no puede responder, que quiero ahondar más en este tema. Qué Y por ahí belleza. están preguntando que si se tiñen después de tejer. No, las que yo hice son solamente del color que el hilo ya está teñido Ok. cuando lo empiezan a tejer. Ok, qué experiencia, sí, claro, Sí, ¿no? totalmente de acuerdo. Impresionante. Bueno, y porque es duro, o sea, porque es vivir 3 meses en una parte donde no hay hotel, no hay, o sea, no, y la experiencia era vivir con una tejedora, eso sí lo quería yo, pero no hay las facilidades de decir, a comer un helado, no sé, voy a ir a bailar a una discoteca, no hay, no debe, o sea, y también pues, está uno solo, pues nadie sabe quién es uno, pero todo el mundo sabe que uno está ahí. Entonces, Miguel, me gusta escribir. casi no me, o sea, me da duro escribir, Ah, pero la escribir maestría esa experiencia, no sé, eso está encantador. es mágico. Yo digo que me cambió la vida. O sea, uno pasar tanto tiempo o sea, digo, mucha gente en la que voy a vivir en mi vida, nunca, ¿cómo decir? Pasar, pues sí, no. Mucha gente de mi círculo, nunca en la vida va a haber pasado tanto tiempo en un lugar tan lejano, tan complicada para muchas cosas y gente que piense tan diferente a ellos. Entonces yo dije, eso a uno, bueno, por una parte me dio como esperanza como en la bondad humana. Yo dije, Qué lindo. esta gente no me conoce y no me dejan ni siquiera pagarles la comida y mi alimento, pues si me dan de comer diario. Yo dije, eso es porque, o sea, el ser humano tiene futuro. Ay, así es. Se vuelve uno muy humano. Eso me tocó ver me tocó ver, pues, ver un perrito que lo vine a hacer y lo alimentaba y lo cuidaba, pero nunca lo desparasitaron. Entonces yo llegué 2 semanas después y el perrito se murió. No sé, iba a prender la luz y había una tarántula. O no sé, en el agua que tomábamos 2 días después descubrimos una lagartija, en lagartija no, esto era grande, era como, sí, no las lagartijas de las grandes, que no sé, como un camaleón, ¿cómo se llama?
un reptil pequeño muerto en el tanque donde tomábamos agua. Entonces, como que uno dice, fue pucha, todo pues, oh, el agua se acababa. El agua no llegaba en 2 semanas, entonces nos tocaba es que llamar un camión a que nos dejara agua y, y, y entonces son cosas que son muy prácticas y yo nunca en la vida me imaginé que me iban a poner a cortar leña o que a moler café como antes, pues, o a matar un cerdo. Bueno, yo no lo maté, pero a cocinarlo, a limpiar todo, pues es muy visceral, pero yo, eso me encantó. Miguel, todos dicen que queremos ser del círculo de Miguel. Andrés Oyoela, que sí puede ser del No, círculo. Andrés es del círculo hace Por rato. eso, por eso. Sí, no. Sino que ay, a veces hay palabras que se le escapan a uno. O sea, aquí yo, bueno, no hablo con nadie porque confinado no sale uno, no. Y la universidad obviamente está cerrada. Y, ay, y si no es uno es todo el día escuchando, leyendo en francés, palabras que se escapan, pero sí, dije círculo. Bueno, ahí dice José Moreno, yo quiero ser amigo de Paola y Miguel. José, ¿y yo qué? Ya somos amigos, a ver, ¿qué hubo pues? Porque ya te tiene supuestamente en el círculo de él. Sí, sí, sí. Bueno, Miguel, entonces vámonos para New York. ¿Cómo En Nueva llegas York, a exponer en el MoMA? en ¿Cómo el fue esa MoMA, experiencia allá? Sí. esto fue un proyecto súper bacano porque me dijo una amiga, manda un email con tu portafolio a este correo, un correo que yo ni sabía qué era ni para qué, y yo lo mandé y me escriben al día después que les gustaría que participara en una exposición que estaban pensando hacer, que se llamaba Items is Fashion Modern, o sea, como objetos, bueno, es que hay objetos, es que la moda sigue siendo moderna, sigue siendo contemporánea la moda, esa era la pregunta que se querían hacer. Y cómo la respondió la curadora, dijo, vamos a tomar 111 objetos del vestuario humano, las chanclas flip-flops, el kimono, la t-shirt, como tipologías de producto que históricamente han sido muy cercanas a los hombres, a la humanidad, y vamos a presentarlas en tres. Un arquetipo, o sea, como así, como fue por primera vez, un estereotipo, que es como lo conocemos hoy, y un prototipo, que es como va a ser quizá mañana. Entonces mi trabajo fue, me dijeron, Miguel, a ti te tocó de item, te tocó el pantalón harem. El pantalón harem es una pieza que dicen que nace, que llega al vestuario de Occidente cuando a principios de siglo en París llegan, se hacen los ballets rusos. Y en los ballets rusos se inspiraban de todo el exotismo de Oriente para generar ropa para bailar, y es, pues sí, para el ballet. Pero esto tuvo consecuencias estéticas muy grandes en la moda de principios de siglo. El pantalón harem, dicen, pues, ciertos historiadores de moda dicen que es un invento de Paul Poiret. Entonces el museo me dijo, este es el pantalón de Paul Poiret que vamos a tener expuesto. Era un pantalón de 1915, si no estoy mal, que hacía parte de una colección que está en Kobe, en Japón. Y me dijeron, Miguel, ¿usted qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer como prototipo de ese pantalón, de esta idea? Entonces yo dije, yo quiero hacer una prenda que se pregunte por lo que había aprendido en el Museo Textil, que era que la restauración del textil. Me parecía fascinante como cuando un textil se deshace, quedan pedacitos chiquitos, unos más grandes, unos más chiquitos, unos que uno entiende cómo era antes y otros que al restaurador, como en las obras de arte, le toca imaginarse cómo fue el textil completo. Entonces yo dije, esa época estaban en los tratados de paz y yo escuchaba mucho la palabra restitución del tejido social, vamos a restaurar como estaba antes la sociedad o vamos a vivir ahora, sí, todos los verbos con re. Y yo dije, suena muy lindo, pero
¿cómo vamos a saber cómo era esa época? Si la mayoría de personas que que estamos viviendo el momento de Nueva Paz, no conocimos completamente cómo fue el periodo pasado de la gran verdadera paz, por decirlo así. Entonces yo dije, voy a hacer un ejercicio con los mismos materiales del pantalón de Paul Poiret, o sea, el pantalón viejo. Voy a imaginarme si ese pantalón se hubiera ya descompuesto y dañado, cómo alguien lo hubiera rearmado, cómo alguien hubiera tomado esos pedazos de madera, esos pedazos de textil para hacer un pantalón. Entonces es una pieza muy bonita porque tiene mucho trabajo a mano, porque eran pedazos muy pequeños de tela de un terciopelo que yo destruí con serigrafía y con otras cosas lo destruí y luego se cosían a mano, uno por uno, muy, muy, muy delicadamente a una muselina de seda. O sea, todo como lo hacían en los museos. Entonces es un proyecto muy lindo, pero es solo una idea, pues no es una colección, sino solamente fue una pieza. Miguel, o sea, Pau que la soltó, ¿cómo llegaste a exponer en el MoMA? La soltó de una. Y yo decía, Miguel, o sea, el MoMA, o sea, te voy a ¡Ah! decir, pues, entonces tú llegas, mandas el portafolio, o sea, lo ves así de grande, o sea, que te dejen elegir, escoger, jue madre, o sea, yo te voy a decir, es que eres tan joven. Yo ayer le llamé a mi mamá y yo, mamá, mi mamá no se pierde ninguno. Muy Y bien. generalmente si está ocupada, pues lo hacen en la tarde, pues ninguna de las entrevistas. Yo le dije, mamá, te tenés que conectar porque este jovencito de 26 años, 25, 26 años, expuso en el MoMA. O sea, es que eso es muy grande, Miguel. Sí, fue un proceso muy bacano y al principio también yo sufría mucho, yo decía, pero es que lo que estoy haciendo sí tiene la La fuerza transparencia. conceptual para estar ahí. Y pues si al final el proyecto o sea, yo creo que muchos proyectos merecen estar en muchas instituciones. Lo bacano de este proyecto era que era como debe ser sustentado por el museo. O sea, era pagado y te daban un fee de construcción y un fee de solo el concepto. Y, y no, pues sí fue, o sea, fue un reto, pero al final quedé muy contento y la comisaria de la exposición también muy satisfecha con el resultado. Miguel, ¿has visitado Chicago? A Chicago no he ido nunca. Allá en el museo hay una sala especialmente de textiles. Es súper, o sea, Súper. es una sala que me da pesar porque, pues no, pesar no, porque somos como los seres humanos, tenemos distintas apreciaciones, gustos e intereses, pero es una sala que está un poco más lejana al público, pues que tienes que hacer un recorrido más largo, es un museo muy grande, pero yo dije, tengo que ir a ese espacio, es un espacio más vacío, tú te sorprenderías, yo sé, para que lo pongas en tu próxima visita o investigues en internet, porque de pronto pues yo la veo muy digna de admirar y vos digas, No, no, pues eso sin está como en duda. cualquier otra parte del mundo. No. En la lista de viajes post-COVID. Sí, pero investiga primero a ver si es del nivel que, Seguro. de tu Pero nivel. es sí, o sea, si uno aprende algo como antropólogo, y que yo creo que con el tiempo cualquier persona lo sabe, es que así sea en la cosa más pequeña, eh, uno puede encontrar sentido, puede encontrar una idea nueva, o sea que sin duda, si tú viste algo, yo veré algo. Sí, así es grandioso. Bueno, Migue, hemos tenido en todas estas charlas varias conversaciones alrededor de las artesanías. ¿Cómo crees que puede ser esa sinergia entre artesanos y diseñadores? Siento que hay dos corrientes, una que yo digo la conservadora y la otra que es, por decirlo así, la, la transgresora, digamos. La tradicional es la que dice que el artesano tiene la responsabilidad casi que moral de continuar haciendo lo que le enseñaron a hacer, como si lo que sus papás o abuelos le enseñaron fuera
lo más perfecto, lo más correcto y que debe quedarse ahí. Eso históricamente es un pensamiento que nos acompaña desde principios del siglo también, del siglo pasado. Y hay otra corriente que es la que nosotros muchas veces pues, si vemos en nuestra cotidianidad, que Artesanías de Colombia también pues, la enarbola, es artesanía de diseño. Entonces yo digo, una vez escribí para la revista Hilo, pues que es la que ahora hacen los de Exclama, que yo decía que es una pareja que pocas personas invitan a su casa. O sea, en el sentido en el que uno ve la artesanía como estática, pero ahora también hay muchos ejercicios que la dinamizan y el diseño se supone que debe dinamizarla. ¿Qué siento yo? Siendo antropólogo, quizá tengo la mente muy sesgada, pero considero que pasar mínimo el tiempo de producción con la gente que lo hace es lo más primordial. O sea, mandar a hacer o decir, es que yo tengo mis artesanos aquí, es que yo, bueno, obviamente después de llevar 5 años no tiene sentido quizá ir y volver tanto, pero para empezar un proceso de diseño sí considero que pasar más de 2 semanas es básico. Bueno, quizás porque soy muy purista, yo creo que la pregunta la respondo desde mi terquedad como antropólogo, porque se supone que los antropólogos por más tiempo pasan en un lugar, más apreciado es su trabajo, porque más cosas pudieron haber visto, preguntado, sentido. Ujú. Entonces, es una pregunta que pues, es una pareja, una combinación que es complicada, pero que yo creo que pues, el futuro está en que el artesano haga lo que quiera. Uno siempre casi que le pregunta al diseñador qué quiere hacer o el diseñador escoge, pero para mí es el artesano el que debe tener la voz de decir, no, es que esto no me conviene, esto no me gusta como está quedando. Muy pocas veces uno le pregunta, bueno, a mí me pasó en México. Yo dije, vamos a hacer muy chicas estas telas, a las tejedoras, estas telas vamos a hacerlas de estos colores y ellas como ellas no me, como no, como yo les decía, yo esta producción la voy a pagar, hagámosla. Entonces ellas fueron muy, pues irrespetuosas y dijeron, pues esto es trabajo, vamos a hacerlo con ganas, pero no opinaban y al final me decían, esta quedó como tela de payaso, esta sí me gustó, esta sí, o sea, tienen una opinión completamente pues fuerte e interesante que yo digo, muy bacano sería que uno pasara un proyecto de diseño con ellos también. Pues, ¿qué Miguel, quieres hacer? eso no se llama terquedad, eso se llama respeto por la cultura. Sí, ¿Sí o no? Porque como dices, cuando no estamos conectados con un espacio independiente a cualquier ámbito, pues a cualquier lugar, si no somos, por ejemplo, yo pues de buceo no sé nada, pero si me sumergiera en el mar a entender ese mundo, pues uno no puede ser transgresor. Y sí, como dice Elena Aguilar, viajar al territorio, pues escribe Elena, como lo sí, sugiere Rocío Arias, que es viajar al territorio y comprender cada situación, cada crítica, cada enseñanza. sí, tienes toda la razón, porque hay cosas, por ejemplo, una época que se pusieron muy de moda, entre comillas, ciertos textiles en México que eran metalizados, como de lana negros y con hilos metalizados hacían los decorados. Y pensaban la gente que, que era que las artesanas habían tenido esa idea de combinar hilos metálicos con lana negra opaca, pues que la lana no brilla mucho. Bueno, la de ellas no. Y una amiga que había trabajado con ellas me dijo, mije, no es que ellas hayan tenido esa idea de diseño, fue que la tienda de hilos, donde ellas compran el hilo, puso en descuento los hilos metálicos y entonces ellas, pues como les costaba la mitad, pues dijeron, hagámosla con metálicos. Hay Ujú. muchas situaciones que uno las juzga sí, desde su propia terquedad, su propia, bueno, terquedad no, presupuesto, y cuando uno va se da cuenta que es una cosa muy distinta.
Sí, dice Margarita, informa pues que también admiración total, que a la orden informa, Que te que todo, que te apoya apoya, que en todo. todos los proyectos que tengas, que ella va a estar ahí. Muchas gracias. Entonces escribe lo siguiente, quiere contarte que en Colombia tenemos el primer cultivo de algodón orgánico y sale de la Sierra Nevada y lo hace ProSierra. Wow. Mm. Es muy complejo esto de las fibras. Es muy bacano que en Colombia, porque por ejemplo, no sé si ustedes seguro que Coltejer y Fabricato eran más potentes Ujú, y tu familia y todo. ujú. Alguien me dijo una vez que en Medellín había matas de algodón que daban un tono un poquito rosado. ¿Ustedes saben algo de eso, no? No, el martes tendremos a una invitada de Coltejer. Voy a hacerle Le la pregunta. preguntaremos. Sí, yo Vamos a estaré tener a Coltejer como invitado. Martes, creo ¿El que mañana. martes? porque ¿O No, cuándo? es mañana. No sé cuándo. Es mañana. Sí. Es que son tantas que tenemos ya programadas, pero Coltejer estará como invitado. Vamos a hacer esa pregunta, Miguel. porque mucha gente no desconoce que, por ejemplo, el algodón orgánico puede darse el blanco blanco o puede Ujú. darse un poco verde o muy Sí, verde o sí. café o rosado. O sea, el algodón es una fibra que tiene muchos colores, pero la industria, allá vi, es blanco blanco, pero la Ujú, industria ha favorecido el blanco blanco, ujú, pero pasa como en el pelo de las personas. Si pues si es como una mutación también. ujú, Puede que sea mono, mira, amarillo. O sea, ujú, vayas del amarillo hasta el café. Donde ujú. yo estuve en México, por ejemplo, le llamaban algodón coyuchi. Ah, mira, Ajá, depende del RH de la tierra. sí. Pero también es sobre todo la planta, porque es exageradamente el cambio de color. Es un verde muy verde o un café muy café. Sí, Tesa ya nos dio una vez una charla A todo el a todo equipo. el equipo de Maqueno para que los asesores pues entendieran qué fibra era más valiosa, menos valiosa, por qué valorarla, cómo cuidarla y nos dio una charla sobre Súper. esos productos orgánicos y los procesos y enfatizaba que un producto no es orgánico, o sea, que el entender y valorar un producto orgánico tiene que ver, o sea, desde el momento en que tierra se planta hasta el consumo, ¿cierto? Para cuando ya uno entra al tema de sostenibilidad. Bueno, Miguel, Total. contanos también haces asesorías. ¿Qué ofreces tú a esas marcas? El proceso que hice de asesorías fue Con- sobre todo estéticas. Un abrazo también para Chía. Son asesorías que van desde la manera no queremos hacer una colección que sea Art Nouveau. Entonces, bueno, vamos a buscar, pues me toca a mí buscar de qué manera puedo preparar una historia conceptual, gráfica, lo que la persona, pues en este caso la empresa me pedía para desarrollar como unas referencias que sean poco conocidas. O sea, lo que me piden es, no queremos meterme a Pinterest y poner la frase que estoy buscando o el artista, sino que queremos entender por qué ese artista es valioso, qué es original de esta época que podamos hacer quizá ahora. Eh, es ese tipo de historias. Yo decía que, o sea, al principio empecé solamente haciendo unos PDFs, pero me di cuenta que en realidad lo que la empresa valoraba era que yo comunicara con mis palabras qué era lo que yo veía en esas imágenes. O sea, es un proceso, lo que hago son procesos de investigación con ángulos muy particulares y aprovechando que estoy en Europa, teniendo acceso a bases de datos, a exposiciones eh, o a vintage, que pues sí, que en Colombia no está muy desarrollado, pues por ejemplo el vintage. Ujú. Miguel, bueno, Con- antropólogo, eh, culturas, raíces, artesanías, 4 años. todo, has hecho demasiadas Vivió en cosas. México, vive en París, estudió en Colombia. Y estás hoy en día estudiando, ahorita me das el término completo, pero Sí, estudias también el tema de lujo. Listo. sí. Para ti, ¿qué es el lujo? Pues el lujo como tal
y la definición tradicional, bueno, voy a empezar con la tradicional para luego dar la mía. Ujú, El lujo tradicional es un gasto innecesario, es gastar más de la cuenta. Es como dicen, ujú, tirar la casa por la ventana, o sea, tirar lo que uno no tiene por la ventana. O sea, Sí. vivir y vivir casi que al borde de la muerte. O sea, como chiquito le decían a uno, ¿cómo vas a dejar de comprar comida por comprarte una camisa? No. ujú, Pues a mí mi mamá me regañaba, decía, no, prioridad es prioridad. ujú, Pero el lujo como tal es uno no pensar en prioridad. O sea, ujú, es todo lo que está en contra a la manera de pensar económica. ujú. Eso es el lujo. Que hoy en día, ¿qué se conoce como lujo? Se conoce como lujo ciertos productos que escapan a las bases o a los promedios de del consumo general, pero no se debería estrictamente llamar lujo. ¿Por qué? Porque la gente que consume lujo, las marcas de lujo, no lo hace sacrificando cosas. Para ellos, igual, un vestido, por más costoso que sea, no va a significar que quizá esta noche no coman tan bien. ¿Sí me entienden? O sea, Ujú, el lujo que vivimos hoy es un lujo actual, no es un lujo como antes, que muchas comunidades indígenas, por ejemplo, la ostentación era era de la cosecha, ponerla toda, hacer una pirámide, eso es en Nueva Guinea, hacer pirámides de papa dulce y dejarlas podrir, y que la gente de la comunidad viera que ellos tenían todas estas pirámides de papas pudriéndose y quizá comiendo mal. No se las comían, sino que era más importante mm. el hecho social que la propia alimentación. Para mí el lujo hoy y un análisis que he construido con otros compañeros y con algunas lecturas es que el lujo, el lujo va a ser un cambio muy, muy grande en el sentido en el que hoy para nosotros lo que es material no satisface. Bueno, siento que hay una corriente muy grande, por ejemplo, aquí en Francia, que se llama los cero desechos. Ujú, Son personas que en sus casas la basura es de cristal, literalmente es de vidrio, y no está puesta en el piso, sino en una mesa. Y ujú. el reto y la satisfacción personal es que esa basura no se llene. O sea, si han pasado 4 meses y tiene solo una pequeña cosa, es la satisfacción más grande. ¿Cómo hacen eso esta gente? O sea, Saben ujú. cómo se recicla todo, saben cómo hacer compost de todo. No compran nada que tenga plástico. Entonces, es algo que desafía lo que nosotros llamamos, es lo que el lujo dice que es un gasto inoficioso. Porque esas personas, el lujo más grande es lo contrario, es lo opuesto, es no comer ciertas cosas porque vienen en plástico, no hacer esto porque porque significaría tanto consumo de carbono. Entonces son cosas muy invisibles, que más que el yoga o todo este acercamiento a la espiritualidad que estamos teniendo, son muchas preguntas que el lujo, yo me pregunto cómo estos grandes conglomerados de moda y de cosméticos de lujo van a responder a lo que esta gente hoy está buscando como satisfacción personal. Total, Miguel. Estuvimos en una charla en algún momento por el Fashion Group con un italiano, no tengo muy buena memoria, y decía que el lujo también era el tiempo, ¿cierto? Eso Pues que no antes de esta podemos, crisis. antes de esta crisis, sí, Sí, el tiempo eso, o sea, que el lujo estaba definido eso que nosotros no podemos tener fácilmente, ¿cierto? Que es Eso en básicamente, este momento es un lujo. eso es un lujo. Sí. sí, Sí, qué lujo dirán los papás, pues como nosotros que tenemos hijos adolescentes, qué lujo es tenerlos en casa, ¿cierto? Como eso que anhelamos y que no podemos tener definitivamente y que valoramos, ¿cierto? Que tiene un valor que va más allá. Miguel, ya casi se nos acaba el tiempo, Ay, sí. pero quiero hacer una apreciación frente al tema de tejidos, cuando tú estabas hablando en términos de la paz, en algún sí, momento estábamos hablando pues, del tema del trabajo que hiciste, y yo inmediatamente
pensaba en unas niñas que conocí que tienen un proyecto que se llama Made in Prison, Juliana y... se me olvidó el nombre. No me acuerdo del otro. Bueno, este par Son de un par de son un hermanas. par de hermanas. Su papá está en una cárcel en este momento por un error que cometió y que dignamente está pagando la condena, y estas niñas muy Hable rápido tesas. porque ¡Ay, no se nos nos va a vamos a acabar el poder tiempo! despedir. Estas niñas hicieron un proyecto para el sustento de las familias, un proyecto que dignificara también a las personas que saben que cometieron un error y que piden perdón, Sí. ¿cierto? Están haciendo un tema de tejidos y hemos conversado varias veces con ellas porque nos parece que el tema de resocialización es también dignificar el perdón, Y ¿cierto? ayudarles también a hacer conexión con diseñadores y de todo para poder sacar proyectos conjuntos. Porque la condena pues no se paga solamente por un tiempo en la cárcel de reeducación, sino yo creo que los que estamos fuera y que hemos tenido buenos comportamientos en términos legales, ¿cierto? De respetar la norma legal, se llama un tema de perdón. Y creo que podríamos hablar luego con estas chicas porque es un tema de tejido. Entonces, ¿cómo ve uno cómo el tejido prevalece también para pasar tiempo de condena y mentalmente estar bien, ¿cierto? Y un tema de tiempo excluido de estar entre rejas. Es un proyecto muy lindo y que puede profundizarse mucho más en cuanto al perdón y nuestros ancestros. No, Paola no, siempre no. me calles que no hable, no hable. Ahora el tiempo y no nos vamos a poder despedir. No, pues sí, es que el tejido tiene la magia de que es muy repetitivo, genera cierta confianza y al final queda una pieza hecha y es esa satisfacción de cualquier manualidad. Y el tejido ayuda mucho porque es una metáfora para muchos pensamientos, no hay nada feo en la idea del tejido, eso es lo lindo y creo que me parece una respuesta de Reina, quizás porque el tiempo apremiante, pero que creo que el tejido es algo que recomiendan para demasiadas cosas, la salud mental, sí, no hay nada mejor pasatiempo y es muy ratificante es como de paz, es como meditar, pienso yo también. Rosario, yo quiero que Rosario nos escriba después de este en vivo, porfa, porque hacemos una unión interesante. Miguel, ¿qué vas a hacer después de París? En un minuto, que ya casi Instagram No, nos corta. ¿Para dónde vas? ¿Qué planes hay? ¿Qué planes es hay? perfecto que quede solo un minuto para no responder la pregunta y alargarme quizá diciendo otra cosa, porque no, o sea, no, como que no alcanzo a pensar después de esto que está pasando, qué va a pasar, pero pues no, quiero seguir ahondando más y conociendo más de Colombia, de México. Quiero volver a hacer cosas. Hace mucho no hago ni ropa, ni accesorios, ni nada. Entonces, eso sí me gustaría retomarlo. Total, Bueno, qué total. rico. Ahí está Miguel, Juli gracias. Zulaga, que sí estaba conectada, Made in Prison. Miguel, muchas gracias. Julián Posada nos dice a tejer. Mi mamá pone un corazoncito así. No, Gloria a mucho, todos, mucha de gente. verdad. Miguel, gracias por este espacio, de verdad, qué rico haberte tenido acá. Nos conectaste con los textiles, nos conectaste a todos. Creo que ya todos deben estar mirando qué pieza tienen puesta y cómo se teje, urdimbre, trama, punto, plano, mil cosas. Lo máximo, lo máximo. Miguel, gracias. Te admiramos mucho, Así muchísimo. Y Yo gracias también. a todos los que se conectaron. Besos. Feliz Chao. Chao, chicas. Gracias. Chao.